podíamos despedir nuestras crónicas de San Borondón en esta novena temporada sin aproximarnos a un tema que nos ha dejado absolutamente fascinado desde que tuvimos las primeras noticias acerca del mismo, las primeras referencias, una aproximación mucho más profunda a través de Cuarto Milenio y un libro que en absoluto nos está dejando indiferentes, El enigma de la espada de San Pablo. Y es que es una trepidante y una muy buena historia que ocurre realmente en nuestro país y que tiene un eco, unas similitudes con un acontecimiento, con unos personajes y con una búsqueda que se llevó a cabo en otro punto de Europa, concretamente en Alemania, con otros protagonistas, con Hitler, con Himmler, con objetos de poder que persiguieron, que quisieron, que codiciaron los nazis por diferentes motivos, entre ellos la posibilidad de que a través de su posesión se obtuviese algún tipo de protección divina. Ellos buscaron el grial, buscaron la lanza de Longinos, parece ser que incluso se hicieron con ella y a través de la posesión de estos objetos, bueno, concretaron y culminaron pues una búsqueda cuyos resultados finales no sabemos si se llegaron o llegaron al puerto que ellos pretendían, pero desde luego sí que se hicieron con los objetos de poder. Pues bien, en España contamos con un episodio muy poco conocido, la verdad es que es un poco paradójico y llega uno hasta a sentir un poquito de vergüenza del desconocimiento que puede tener de la historia propia. Ocurrió una historia muy parecida, pero en este caso con la llamada espada de San Pablo o cuchillo de Nerón, otro objeto considerado de poder vinculado al que se considera además fundador del cristianismo. La figura de San Pablo y la figura de este objeto han sido rastreadas, han sido investigadas por el periodista Francisco José Rodríguez de Gaspar y esa investigación está reflejada en el libro que esta noche queremos presentarle. Está publicado por Almuzara y nadie mejor que su autor para darnos detalles al respecto. Francisco José Rodríguez, amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, estás ahí en los momentos previos al cierre, además trabajas como redactor jefe en el periódico La Tribuna de Toledo, aparte de otras muchas cosas y ocupaciones. Eres licenciado en Ciencias de la Información, eres periodista y en un momento determinado te encontraste con una historia absolutamente apasionante y como buen periodista te agarraste a ella como un perro muy hueso, ¿no? Sí, la verdad es que fue un titular que vi haciendo un poco labor de hemeroteca, buscando referencias a noticias antiguas, pues encontré un titular de un 3 de enero de 1950, que en un primer momento yo no daba crédito porque ponía se busca el cuchillo con el que fue degollado San Pablo en un convento toledano. Y la crónica exponía cómo las autoridades franquistas habían dispuesto todo para que se organizara una búsqueda de este cuchillo, de esta espada, y habían ordenado la desenclaustración del convento, habían roto la clausura y habían metido a los bomberos del Parque Municipal de Toledo a dragar los 3 pozos, las 3 cavidades que en ese momento había en el convento en busca de la espada. Contaban la historia de la particular reliquia y añadían que el propio general Franco estaba interesado en encontrarla porque en las crónicas de aquella época reseñaban que quería regalárselo al Papa como un elemento para limar tensiones de cara a la firma del concordato, que hay que recordar que se firmaría 3 años después. O sea que era una especie como de presente para suavizar las cosas, ¿no? Eso indicaban en las crónicas. Luego, poco a poco, la idea quizá va cambiando. Yo creo que eso fue una idea como para justificar la búsqueda. Bueno, una búsqueda que se lleva a cabo en al menos 2 ocasiones, que tengamos conocimiento, en 1950 y 1967, lo que pone de manifiesto, lo que evidencia el interés permanente, el interés estable en el tiempo de Francisco Franco, por hacerse con esta pieza que, de acuerdo con la tradición y algunas referencias históricas, habría sido aquella con la que se decapita a San Pablo, ¿no? Sí, la espada está unida a la historia de la ciudad de Toledo desde muy antiguo. Las primeras referencias aparecen a finales del siglo XIV. El general Franco, cuando llegó aquí a Toledo como un cadete con 14 años a estudiar en la Academia Militar,
conoció la historia y desde entonces quedó bastante obsesionado por el tema de que fuera un objeto religioso y de que encima fuera una espada, porque él fue coleccionista de espadas y era un objeto puramente militar. O sea que había una doble afinidad. Por un lado, algo que demostraría durante su gobierno, que era el de ese interés por las reliquias, y por el otro lado, esa interés especial, afinidad por el mundo de las espadas, ¿no? Sí, la figura de Franco ha sido analizada desde muchos puntos de vista. Bueno, sin yo querer analizar precisamente al dictador, pues sí que destaco uno de sus aspectos, que era el ocultista. En Franco el ocultismo enraizaba profundamente con el catolicismo. Él, al igual que otros gobiernos totalitarios de la Europa de comienzos del siglo pasado, tenía unas creencias que rozaban con lo ocultista. En el caso de Hitler, como bien has comparado, sí, ellos tenían creencias en objetos de poder y sobre todo lo acababan vinculando a su pasado glorioso y de su supuesta raza aria. En Italia Mussolini tenía la gloria del Imperio Romano, que era algo más palpable, más cercano, y Franco aquí en España yo creo que sí que tuvo una vertiente un poco oculta que giraba en torno al ultracatolicismo y sobre todo también a la gloria pasada de los Austrias. Y a él le gustaba la idea de recuperar el imperio. Y yo creo que por eso Toledo jugaba un papel muy importante en su vida, porque Toledo, como capital del imperio, era muy importante para Franco. Oye, más allá de que el objeto que en su momento buscó Franco y que está documentado, ¿no? Vinculado, como tú dices, a la ciudad de Toledo, realmente fuese del siglo I y estuviese en manos de Nerón y la sangre de San Pablo pues pudiese ser incluso rastreada por ahí. Más allá de eso, que a lo mejor puede cuestionarse desde el punto de vista histórico, ¿no? Ya nos aclarará si es así. Lo cierto es que se teje una leyenda muy poderosa y una creencia muy afianzada que llega a reflejarse en crónicas y por diferentes autores. Sin embargo, a pesar de esa potencia, ¿por qué crees que en un momento determinado se pierde o perdemos nosotros la memoria de ese objeto? Es decir, de que existiera, de que se buscase y solo en tiempos recientes y principalmente a través de tu trabajo se ha podido recuperar. Pues la verdad es que no encuentro explicación a ese olvido. Aquí en un momento dado, yo hablando con gente, es decir, en el libro entrevisto a gente que vivió la búsqueda, como la Madre Teresa, hablando con más gente. Aquí llegó un momento que la historia de la espada de San Pablo, aunque aparece reflejada en infinidad de libros de historia, y es prácticamente una constante desde 1551, la historia empezó a convertirse en poco menos que una leyenda urbana. Yo hablando, por ejemplo, bueno, tampoco creo que se moleste mucho el director de la Real Academia de las Ciencias Históricas de aquí de Toledo, Jesús Carrobles, cuenta que él de pequeño jugaba a buscar la espada de San Pablo. O sea, fue algo que se acabó convirtiendo como en una especie de leyenda urbana. Bueno, ¿tenemos una espada en la actualidad o tenemos una réplica? ¿Tenemos alguna foto? ¿Qué es lo que tenemos exactamente para hacernos una idea de cómo era o cómo es el objeto? Mira, actualmente para poder contemplar lo que era la espada de San Pablo, el cuchillo de Nerón, la única forma de poder contemplarlo abierta al público es poder ir al convento de las Jerónimas de San Pablo. Allí, el pasado año, mi implicación con el asunto de la espada llegó hasta el extremo que intentando encontrar la espada, llegamos a hallar una réplica que hay en el Museo del Ejército aquí en Toledo. La réplica del Museo del Ejército no está expuesta, forma parte de uno de sus 28.000 fondos, está guardada en un almacén, 5 metros bajo tierra, en una caja, con todas las medidas de preservación que necesita este tipo de objetos. Entonces, no se puede contemplar. Yo en un momento dado, cuando descubro esa espada, publico un artículo y lo titulo como La última espada de San Pablo, ¿vale? Y entonces, después de publicar el artículo, hablando con la comunidad de Madres Jerónimas, me lanzan la posibilidad de hablar con el Museo del Ejército y ver la posibilidad de una cesión. Ellos tienen la espada guardada, no la exponen, intentar buscar una cesión. Al plantearlo, de forma informal, tampoco fue una solicitud formal, la persona con la que le hablé en el Museo del Ejército pues me hizo un comentario que en un primer momento vi como muy desafortunado, pero que luego, pues fíjate lo que evolucionó, porque me dijo, si las monjas quieren una espada,
que se la hagan ellas. Y entonces, pues yo se me encendió una luz y dije, oye, ¿por qué no? En una ciudad como Toledo, que es una ciudad de historia, Claro, de leyenda y de espadas, sí. no podemos tener un objeto en el que confluyan las tres cosas. Y entonces me puse en contacto con la última persona, con el último maestro espadero que hay en la ciudad de Toledo, que hace las espadas de la forma artesanal. Es el último maestro espadero titulado por Industria, Antonio Arellano, y hablé con él y con su hijo, les propuse el tema, les encantó la idea, y en 2017, a comienzos de 2007, donamos una réplica exacta de la espada siguiendo las instrucciones del denominado pergamino de Palomares. El pergamino de Palomares es una pieza que hay en el Museo de Santa Cruz aquí en Toledo que detalla a escala 1:1, o sea, con total exactitud, cómo era la espada. Y entonces, siguiendo esas instrucciones del pergamino hicimos la réplica que actualmente está expuesta y se puede contemplar en la iglesia conventual de la Jerónima de San Pablo, aquí en Toledo. El pergamino del que se obtienen, digamos, las instrucciones, digamos que es el documento más antiguo en el que se describe la espada, o el más detallado. Es el más detallado, no es el más antiguo. El documento más antiguo en el que se cita la espada, que haya constancia escrita, es de 1551. Es Historia de Toledo, la primera historia de Toledo, la escribe Pedro Alcocer, y esa es la primera referencia escrita. Y tampoco es el primer dibujo, pero como tú dices, es el más detallado. El autor era un anticuario, un estudioso, trabajaba para la catedral, calígrafo matemático, Francisco de Santiago Palomares. Él lo que hace, se dedica a catalogar las cosas antiguas que hay en la ciudad de Toledo. Inscripciones, espadas, monedas. Él llega a formar una colección de antigüedades que posteriormente se la compra el cardenal Lorenzana y forma su gabinete de curiosidades con esa colección. Y él lo que hace, como buen coleccionista, coge las cosas que él considera importantes en la ciudad de Toledo y se las intenta quedar o las plasma en un dibujo. Y yo creo que es lo que hace con la espada. Como él no puede poseer la espada, porque la espada es propiedad de en este caso, en su época, de los monjes del convento de las Islas, que posteriormente desaparecería, pues él, como no puede poseerla, su forma de tenerla es copiarla. Y la copia en 2 hojas de vitela de pergamino cosidas a mano, un material para aquella época ya bastante caro, que demuestra la importancia que le da al objeto, porque lo recrea con total lujo de detalles. Dice lo que miden, aporta cada inscripción, cada anotación que tiene, y lo detalla con sumo cuidado, todo en un pergamino. Y ese pergamino actualmente está en otro museo de aquí de la ciudad de Toledo, que es el Museo de Santa Cruz, y tampoco está expuesto, también forma parte de sus fondos. Bueno, hay una horquilla de tiempo muy considerable entre el año 67-68 después de Cristo, que es cuando, si damos fiabilidad, ¿no?, a los evangelios, a los textos del Nuevo Testamento, pues se produce la muerte de San Pablo, de Pablo de Tarso, y el año que acabas de citar, en 1551, que es cuando la tenemos ya en Toledo. Ese periodo de tiempo, esa horquilla tan grande, ¿ahí ha habido algún intento para rellenar esa laguna, es decir, para saber dónde pudo haber estado, considerando que estamos hablando de un objeto real que puede haber salido precisamente de Tierra Santa en aquella época? Yo cuando intento afrontar la investigación para escribir el libro, termino por fragmentar la investigación entre grandes bloques. Uno primero es la tradición oral, aquello que solo nos llega transmitido de boca en boca y que no tenemos ninguna prueba documental de ello. Ese periodo abarcaría lo que me estás hablando. La siguiente gran parte sería una vez que empieza a aparecer la espada en los libros de historia. Desde 1551 la espada aparece en los libros de historia y es una constante prácticamente hasta 1967. Y el tercer bloque de mi investigación sería el trabajo ya propiamente que he realizado yo y las aportaciones que he podido hacer al asunto. En la primera parte, como bien dices, la tradición oral la atribuye a la espada la decapitación de San Pablo. Voy a hacer un poco de spoiler, pero vamos, tampoco mucho. Realmente, por la tipología del arma no es romana. Esa espada jamás pudo decapitar a Saulo de Tarso, porque estamos ante un arma medieval aproximadamente entre el siglo XI al XIV. Es un falchion, un bracamarte, un cuitelo que lo llamaban en el Reino de León, y quizá por ahí viene la denominación de cuchillo. Cuitelo es cuchillo, cuchillo de Nerón. La espada, seguramente,
fue atribuida a la decapitación de San Pablo. La figura a la que aquí en Toledo siempre se le atribuye la llegada de la espada es una figura tremenda de la historia, no solo de Toledo, sino de toda Europa, es el cardenal Gil de Albornoz. El cardenal Gil de Albornoz, que hoy en día es un perfecto desconocido, fue un cardenal que fue más un caudillo medieval, puesto que se le encomendó la labor de reconquistar para el Vaticano los estados italianos. En aquellos años, estamos hablando en la mitad del siglo XIV, en 1350, se produce el cautiverio de Aviñón y la capital del papado va a Aviñón. Entonces, Sí. las ciudades italianas quedan sumidas en un caos y los señores feudales italianos intentan aprovecharse del vacío que ha dejado la Iglesia. Gil de Albornoz es el encargado de reconquistar Italia para los estados vaticanos. Le llaman el segundo fundador de Roma. Era un hombre tremendo, decían que detrás de sus ejércitos iban carretas cargadas con las llaves de los castillos y ciudades que había rendido. Ese hombre, que llegó incluso a estar propuesto para ser papa y que no acudió al cónclave, dicen que el papa Urbano V, en agradecimiento, le regala la famosa espada de San Pablo, en agradecimiento por su labor y por no pugnar por la tiara papal con él. Entonces, la espada llegaría en algún momento a Toledo, traída, siempre la tradición oral decía, traída de la mano de Gil de Albornoz. De eso no existe o no existía certeza documental. Yo he podido encontrar algunos documentos, animo a la lectura del libro, que sí que pueden aclarar si verdaderamente Gil de Albornoz estuvo implicado en la llegada de la espada a Toledo y quién la deposita exactamente en la ciudad. Pero fíjate que apasionante es la historia, con independencia de que ese objeto estuviese o fuese forjado en el siglo I, ¿no? O sea, al margen de eso, casi se convierte en anecdótico, considerando cómo se construye un relato tan fuerte con personajes tan potentes para justificar su presencia en Toledo, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? O sea, que hay que ver la fuerza que tiene en sí el objeto, ¿no? Sí, yo el objeto siempre lo afronto, es decir, yo creo que la fe no está en los objetos, está en las personas, Claro. pero yo abordo el interés antropológico que despierta el objeto, cómo un objeto acaba despertando el interés de las personas más poderosas de su tiempo. O sea, te he citado a Gil de Albornoz, pero podríamos hablar de Pedro Tenorio, que también es cardenal de Toledo, podríamos hablar, por ejemplo, de Francisco de Quevedo, de Gustavo Adolfo Bécquer, hasta llegar al general Franco. La mayoría de las personas, un montón de escritores, historiadores, un montón de personas, Gregorio Marañón, Benito Pérez Galdós, personas todas muy importantes durante su tiempo, que estuvieron relacionadas con la espada y que dejaron presencia escrita de su contacto con la espada mediante alguna anécdota o su interés. Eso demuestra, pues evidentemente, que era un objeto que despertaba la atención de la gente y por lo tanto sí que se le podía considerar un auténtico objeto de poder. Yo creo que Franco sí que veía la espada un objeto que le ayudaba en el gobierno de la patria, como podía ser la mano incorrupta de Santa Teresa, otro ejemplo, que además tiene un desarrollo muy paralelo a lo que sería la espada de San Pablo. Oye, Paco, en el caso de Hitler hay una historia apócrifa que ha triunfado mucho, ¿no? Que es la de él en Viena, fascinado con la lanza de Longinos, ¿no? Y cómo cuando anexionan Austria, pues una de las primeras cosas es acudir a la Casa del Tesoro y hacerse rapiñar todo lo que había, y entre lo que se rapiñó, la espada que se la queda Hitler como un talismán, emulando a lo que otros grandes poderosos de la historia alemana habían hecho, y a través de la posesión de ese objeto alcanzando conquistas. Con Franco cuentas algo parecido en cuanto a que se siente fascinado por ese objeto, pero en el momento histórico en el que Franco puede tener conocimiento del objeto, la espada era tomada en consideración, es decir, era un objeto relevante, todavía se guardaba memoria, se reconocía el valor, la tradición asociada al mismo. Sí, Franco llega en un momento. Franco llega a Toledo, la primera vez que Franco llega a Toledo es en 1907, llega con 14 años. Le acaban de denegar la entrada en la Armada, no tiene la estatura para poder ser marinero ni dedicarse a la marina, y entonces acaba ingresando en la infantería. Llega a la Academia Militar aquí en Toledo, que en aquella época estaba en el edificio del Alcázar de Toledo, en pleno centro del casco. Franco, en aquella época, los cadetes de la Academia vivían y estaban muy involucrados en lo que era toda la sociedad toledana. Él desde pequeño, desde sus primeros meses aquí en Toledo,
conoce la historia de la espada de San Pablo. Las monjas cuentan que solía ir al convento y pedirles permiso para rezar a la espada. La espada en el convento no era exhibida públicamente, solo se mostraba a los fieles el día 25 de enero, el día de la conversión de San Pablo. Se dejaba ver y se dejaba besar, ¿vale? Había una especie de ofrenda y se podía besar. Franco era uno de los que no faltaban el 25 de enero, pero además solía pedir permiso para intentar quedarse a solas y rezar con la espada. Antes te he hablado de Gregorio Marañón y de Benito Pérez Galdós. Es muy curioso, Benito Pérez Galdós, que era un amante, aparte de ser canario, ¿no? Era un gran amante de la ciudad de Toledo, escribió muchas de sus realidades, las plasmó con la ciudad de Toledo como telón de fondo, y él inyecta ese amor por la ciudad de Toledo a su amigo Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, en su libro Elogio y Nostalgia de Toledo, tiene un capítulo que cuenta cómo Benito Pérez Galdós también acudía a ver a las monjas y les pedía que les dejaran la espada, y tapando así, aprovechando una distracción de las monjas, hacía una broma de sacar filo a su lapicero con la espada. ¿Vale? El irreverente Galdós, sí. Pero aún así dejaba registrado que era la tradición de ver la espada era una de las tradiciones más antiguas y veneradas de Toledo. Claro. Decir eso de una ciudad como Toledo, claro, antigua y venerada, claro, es quizá decir bastante, y además que lo diga una persona como Gregorio Marañón, que lo oyó a su vez en boca de Benito Pérez Galdós, hace una idea de la categoría que tenía la reliquia. ¿Hay alguna idea, tienes alguna pista que se pueda contar y que no signifique hacerle spoiler al libro, de dónde estará esa espada? Porque ya sabemos que la que podemos ver todos no es. Porque esa, afortunadamente, la podemos ver, pues entre otras cosas, por las gestiones que hiciste. Pero hablamos de un objeto real, de un objeto que durante mucho tiempo se conservó, que mucha gente vio, documentó. Es decir, no estamos hablando de algo abstracto, interpretable, no, estamos hablando de algo que realmente existió y que en un momento determinado desaparece. Puede que haya aparecido de nuevo, puede que esté guardado. Es decir, hoy en día ¿sería apropiado decir que la espada sigue existiendo o no? Pues la creencia es que el arma desaparece y que nunca más se encuentra. Yo hablo con la Madre Teresa. La Madre Teresa tiene 87 años. Ella no vive lo que es... el arma se pierde, no lo hemos señalado, se pierde en la Guerra Civil, en 1936. Se dice que fue lanzada, ¿no? A un pozo, ¿o esto es leyenda? Eso es lo que siempre se ha mantenido desde las páginas de los periódicos, de la prensa controlada por el régimen. Siempre se hablaba de que fue arrojada por el demandadero a uno de los pozos. Los pozos fueron dragados, el convento se puso patas arriba. La Madre Teresa vivió esa búsqueda. Ella era novicia y ella no pudo contemplarlo, porque lógicamente en aquella época pues monjas de clausura y bomberos pues, no los tenían muy juntos. Entonces ella lo vio a la lejanía, pero sí que me cuenta, cuando yo inicié mi investigación, que ella en el momento de la Guerra Civil tiene dos hermanas de sangre, ¿vale? Dos hermanas suyas de sangre, que son también novicias en el convento, y le cuentan que al asaltar los milicianos el convento y llevarse presas a las monjas, ven a un miliciano con la espada en la mano. A mí me extraña que me cuente esa versión y que nunca haya trascendido ni se haya indicado esa versión de los hechos en la prensa. Si la espada hoy en día, ¿qué pudiera pasar? Bueno, yo he intentado recomponer todos los caminos posibles, yo aporto todos los datos que tengo y animo al lector a sacar sus conclusiones. Yo creo que parte del enigma queda resuelto y yo creo que si se lee en el libro, si bien a lo mejor totalmente el enigma no quedará desvelado, pero sí que hay indicios más que claros de dónde podría estar esa espada si verdaderamente tenemos como verdad lo que llegó a suceder y lo que cuentan sobre todo los testigos presenciales, porque como ya te he dicho es un enigma, porque yo creo que alguien artificiosamente se encargó de ocultar la verdad. De verdad, enhorabuena sobre todo por la investigación. Estoy completamente seguro de que la has disfrutado y te has involucrado, y eso se nota también en las páginas del libro. Recordamos el título: El enigma de la espada de San Pablo. Está editado en la colección Historia, en la serie ensayo de la editorial Almuzara, disponible en todas las librerías de España y mucho más allá. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo.